gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. Todos juntos. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía que ofrecemos por el eterno descanso de los difuntos del mes de mayo: Luis Antonio Vélez Rodríguez, José Alberto Ruiz Álvarez, Edgar de Jesús Gómez Rendón, Jorge Antonio Colorado Acevedo, María Lucía González Baquiaza, José Aníbal Cano Ramírez, Luis Óscar Henao Alzate. Oramos también por el eterno descanso de María Rubiela Cardona de Moreno, que contamos aquí con la presencia de sus cenizas en la intención de su familia. A todos pedimos el eterno descanso, que el Señor los tenga gozando de la gloria eterna. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso Y eterno. brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso Y eterno. brille para ellos la luz perpetua. Luis Antonio, José Alberto, Edgar, Jorge Antonio, María Lucía, José Aníbal, Luis Óscar y María Rubiela y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Alabemos y glorifiquemos a la Santísima Trinidad en esta solemnidad de la ascensión del Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, ella nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre, de la que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo. Toquen con maestría, Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que nos llama, cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo lo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo hombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes por su parte quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, queridos hermanos, en este séptimo domingo de Pascua, una solemnidad extraordinaria, única en nuestra vida de iglesia, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Un santo de la iglesia afirma que hay 3 jueves que brillan más que el sol, porque esta solemnidad es propia del jueves pasado, que ya la solemnidad se pasó a este fin de semana en la Iglesia Católica colombiana, en nuestra iglesia particular. Pero en sintonía con el santo, afirma que hay 3 jueves que brillan más que el sol: el Jueves Santo, el Jueves de Corpus y el Jueves de la Ascensión, porque es una solemnidad extraordinaria, porque es una solemnidad única, que nos dice no solamente que el Señor subió al cielo, sino que también nosotros, en esa esperanza cristiana que tenemos, por la que trabajamos, anhelamos y aspiramos, vamos también a llegar al cielo, a la diestra de Dios Padre, a compartir esa herencia de los santos, esa promesa que nosotros hemos recibido de Cristo el Señor. Y ante esta solemnidad,
nosotros no podemos mirar con ojos de despedida, de abandono, de que el Señor se fue y nos dejó. No es el fin de la historia de Cristo, antes bien, es el comienzo de su presencia viva, operante, constante en medio de nosotros. Su misión en la tierra ha terminado, pero asciende a la derecha del Padre para continuar con su misión que también recibimos cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Y hoy la liturgia de la palabra nos ofrece 3 momentos especiales tomados de la primera lectura, de la segunda y del Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos la narración de ese acontecimiento de la ascensión del Señor, mientras que en la carta que dirige Pablo a la comunidad de Éfeso encontramos la contemplación y cómo a través de la contemplación el Señor también se hace presente, actúa para en el tercer momento, en el Evangelio tomado de Lucas, vemos esa bendición, esa promesa cumplida, hecha realidad, y esa presencia operante y viva de Cristo el Señor. En la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchábamos que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días instruyéndolos. Después de su resurrección, antes de subir al cielo, estuvo 40 días presentándosele a sus discípulos, manifestándoles la gloria del Padre, su gloria, enseñándoles, instruyéndolos, motivándolos, incluso corrigiéndolos. Y no se trata entonces aquí, según lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, de una ausencia, sino de una presencia viva, de una presencia nueva, de una presencia real. Y aquí nosotros podemos reconocer que el Señor, aunque está arriba en el cielo, no es lejano a nuestra realidad, no es lejano a lo que somos los seres humanos, sino que es un Dios cercano, un Dios que se hace uno como nosotros, compartiendo tantas cosas, que entiende nuestra fragilidad, que entiende nuestra condición humana. Y ahí vemos entonces otra actitud que nos presenta entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos la pregunta que hace el ángel a los que estaban allí, a los apóstoles, que hacen ahí plantados mirando al cielo. Y es como una pregunta de despiértense, ¿qué hacen ahí elevados mirando hacia arriba? El Señor se ha ido, pero sigue aquí en medio de nosotros. Dejen de estar mirando hacia allá, hacia la eternidad, solamente cuando el Señor ha cumplido su promesa. Dejen de estar ustedes como atónitos ante la situación y mejor pónganse en marcha, caminen, evangelicen, comuniquen esa buena nueva a sus hermanos, a los que están cerca de ustedes. Y Jesús sube para que la iglesia baje al mundo, para que el evangelio descienda a todas partes, hasta los confines del mundo, a todos los rincones de la tierra, llegará ese anuncio y esa promesa del Señor. Hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos invita a nosotros a dejar de ser espectadores, a dejar de estar en la tribuna, a dejar de estar solamente como meros anfitriones de situaciones, y antes bien a meternos, a convertirnos en testigos comprometidos, en testigos fieles
de ese mensaje, de esa palabra que el Señor nos ha dado. Pero en la segunda lectura, tomada del libro de esa carta que hace Pablo a la comunidad de Éfeso, Pablo vemos una actitud especial y en él encontramos una realidad que nosotros también debemos poner en práctica en nuestra vida. Y él en su carta a esa comunidad no explica nada, lo único que hace es ora, una actitud importante en nuestra vida cristiana. ¿Y qué hace Pablo en esa oración? Pide al Padre que nos dé el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Y es que el Espíritu Santo es el que nos llena, el Espíritu Santo es el que nos transforma, el Espíritu Santo es el que cambia toda nuestra vida, el que nos guía por el camino. Y próximamente ya, dentro de 8 días, celebraremos la fiesta de Pentecostés. Y por eso Pablo le dice a los efesios que pidan el Espíritu, y él lo pide también por ellos. Y les pide 3 regalos que Pablo también desea para cada uno de nosotros. Primero les pide, a través del Espíritu, que conozcan la esperanza a la que han sido llamados, a la que han sido convocados, a la que han sido congregados por el Padre Dios. Y es conocer que nosotros no vivimos de ilusiones, nosotros tenemos una esperanza cierta, que nosotros somos llamados a una esperanza del reino de los cielos, que no somos peregrinos solamente de este mundo, sino que somos peregrinos del cielo, caminamos hacia el cielo. Esa es nuestra esperanza. Pero el segundo regalo que pide Pablo para los efesios y para nosotros es descubrir la riqueza de nuestra herencia espiritual. Y es que hemos recibido una herencia grande, no material, no en tierras, no en posesiones, no en dinero, pero sí una herencia espiritual grande que nos llena, que nos fortalece y que nos anima a nosotros a seguir el camino. Pero el tercer regalo que pide Pablo es comprender el poder de Dios que actúa en nosotros. Y es que el poder de Dios sigue actuando en nosotros, no somos ajenos a esa realidad. Dios sigue actuando en nosotros, se sigue manifestando en nuestra vida cotidiana, en la historia de nuestra salvación, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en cualquier situación en la que nosotros nos encontramos. Pero el tercer momento lo vemos en el Evangelio con la bendición. Y Jesús no se despide con reproches, sino con una bendición. Y eso muy claramente nos lo dice el texto del Evangelio. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y Jesús entonces subió al cielo como el sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros desde el cielo ante el Padre. Y esa bendición la debemos reconocer. Él nos bendice en cada momento. Y ante esa bendición de Dios siempre constante, hay que ser agradecidos, hay que ser siempre cercanos a Él y reconocerlo. Los discípulos al final se llenaron de alegría, no de tristeza, porque sabían que el Señor se iba, pero que su presencia seguía. Por eso quedaron llenos de alegría. Y hoy nosotros estamos llamados a vivir en la alegría. Un cristiano se identifica por ser alegre. Un cristiano se identifica por siempre estar sonriendo ante esa maravilla o esa maravillosa experiencia de Dios en medio de nosotros. Pidamos hoy al Señor que nos conceda la gracia de ser testigos de su reino
hasta los confines del mundo. Que nosotros con nuestra vida demos testimonio, pero antes de dar testimonio, que seamos testigos de su presencia, de su vida y de su obra en medio de nosotros. No nos quedemos mirando al cielo. Vayan, actúen, despierten y evangelicen, que esa es nuestra misión como bautizados, como miembros de la Iglesia. Señor, continuaremos haciendo todas nuestras obras por amor a ti. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. En el día en el cual el Señor Jesús, promesa de salvación para todos nosotros, ascendió al cielo, ha llevado a la gloria nuestra humanidad, oremos juntos diciendo: envíanos tu Espíritu, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los catequistas, para que perseveren en la búsqueda de la unidad que Jesús quiso para la Iglesia, y bajo la bendición que Él envió a sus discípulos mientras ascendía al cielo, anuncien el Evangelio a toda la tierra. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por quienes ejercen el poder político, para que sean conscientes de su misión y promuevan acciones en favor de todos los pueblos, especialmente de los desposeídos y los más débiles. Oremos. Por los enfermos, para que el Padre, quien glorificó el cuerpo de su Hijo, poniéndolo por encima de todo principado, fuerza y dominación, cure con su poder tantos los dolores de su cuerpo como los de su alma. Oremos. Por los operadores de la comunicación social, en el día en que celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, para que siempre estén dispuestos a compartir con mansedumbre la esperanza que hay en su corazón. Oremos. Escucha nuestra oración, Señor, para que, revestidos con la fuerza que viene de lo alto, alcancemos desde ahora la paz que genera la docilidad a tu voluntad, como anticipo del gozo eterno que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Todos juntos. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ascendió hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con nuestros santos, con nuestra Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Laura de Quérico, Francisco y Clara de Asís, Domingo Sabio, Juan Eudes, Juan Bautista, Benito, Blas, los beatos mártires Juan Bautista y Jesús Aníbal Gómez, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Luis Antonio, José Alberto, Edgar de Jesús, Jorge Antonio, María Lucía, José Aníbal, Luis Oscar, María Rubiela. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Desen fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vino transformado en la sangre del Señor. Todos juntos. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Recordamos que a las 6 de la tarde estamos realizando la novena de preparación a Pentecostés, la novena al Espíritu Santo, los domingos a las 5:30. La diócesis de Jericó tiene al servicio una emisora digital, radio digital Nuestra Fe. Pueden ahí en la mampara, a la entrada del templo, mirar la dirección en la web donde la sintonizan. La pastoral del Buen Samaritano estará el martes por los sectores de la Aguada, Divino Niño y la Cuchilla, recogiendo la ofrenda para el mercado
para ayudar a las personas que están anotadas para este mercadito. Esta semana es de primer viernes, Santa Misa en la capilla de San Bartolo a las 3 y capilla de Risaralda a las 4:30. Sábado, Santa Misa en la vereda Piamonte, en la caseta comunal a las 4. Sábado, vigilia de Pentecostés, después de la misa de las 6:30, acá en el templo. Lazos de Amor Mariano invitan a la consagración a Jesús por María, fecha de inicio martes 3 de junio a las 7:30 en el salón parroquial. Bono parroquial de esta semana ganó el número 153. Dios les pague por la ofrenda que han dado en la Santa Misa y a las personas que la han recogido, quienes han dado el diezmo y la ofrenda en mercado para los pobres y han dado el mantenimiento de osario. Seguimos con trabajos en la parroquia. Ahora se ha pintado el frontis del edificio que queda al frente del parqueadero San Bernardo, donde está el salón parroquial, y también se continúa pintando internamente. Se ha estropeado y derrumbado parte del cielo raso de la capilla de San Luis. Ya iniciamos al menos el desmonte de todo el cielo raso. Estaba ofreciendo peligro grave. La capilla está cerrada. Las misas que allí celebrábamos se celebran acá en el templo a las 4 de la tarde. Hay que intervenir ya con trabajos generales en la capilla, terminar el revoque del muro que quedó entre el cielo raso y arriba el techo. Entonces ese muro que falta está sin revocar. Hay que organizar el techo, tablillas, maderas. Hay que pintar toda la capilla, que está bastante deteriorada. Hay que organizar el atrio, que tiene unas grietas, unas aberturas. Entonces los trabajos allí son bastanticos, y también económicamente. Entonces, San Isidro invertiremos de esa ofrenda para esos trabajos. Por eso pedimos la ayuda para esa ofrenda de San Isidro. Ya está la arboleta de la novillona con la ocasión de la feria de San Isidro. Próximamente ya pueden empezar a adquirirlas para esa colaboración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. María Rubiela Cardona de Moreno y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz tarde les dé Dios. Gracias, Padre, igualmente. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso.
regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.